Bendiciones. Bienvenidos una vez más a este su canal, Soldado de Jesucristo, y a una emisión más de nuestro programa Bomba Bíblica. Y en esta ocasión traigo para todos un tema muy interesante. Pero primero quiero darle la gloria a nuestro Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y dar testimonio. Fui unicitario 12 años y Dios reveló a su Hijo en mí. Y cuando Dios reveló a su Hijo Jesucristo en mí, tuve que huir de esta secta pentecostal. Me fui preparando en los idiomas griego, hebreo, arameo y latín para ser un mejor Jesús solo y poder defender la unicidad a cabalidad y de manera contundente. Pero Dios tenía preparado para mí una sorpresa y era conocer la verdad por medio de la revelación de su Santo Hijo Jesús en mi vida. Gracias a eso pude huir de la secta de Satanás llamada secta pentecostal y de todas las mentiras que allí se predican. Y en este video quiero compartir con todos ustedes un tema muy interesante acerca de las versiones bíblicas, acerca del texto crítico y de todas las nuevas versiones que hoy día tenemos modernamente, como la nueva versión internacional, nueva traducción viviente, la Biblia textual 1, 2, 3 y 4. Podemos observar que los judio-mesiánicos también tienen su propia traducción, los testigos de Jehová también tienen su propia traducción, y vemos muchas traducciones que hoy día han salido de las sociedades bíblicas. Ahora usted se preguntará, ¿de dónde vienen todas esas traducciones? ¿O quién las traduce? ¿O por qué las traducen? ¿O de dónde sacan esas traducciones? Aquí les presento, mis estimados hermanos, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, que datan expresamente, dicen los estudios que se han publicado normalmente y comúnmente acerca de estos textos, que datan como los códices más antiguos del siglo IV, como usted lo puede ver allí. Y de allí es donde vienen las traducciones modernas. La crítica textual basa sus traducciones, sus exhaustos trabajos de investigación, los basan en estos códices, en el Códice Sinaítico y en el Códice Vaticano. Ahora, quiero compartir con todos ustedes, mis estimados hermanos. Quiero compartir algunos detalles, tal vez algunas incoherencias y algunas incongruencias de la información de estos códices que nos han dado, que tal vez no sea la información más correcta y verídica. Y usted dirá, ¿por qué? Si estos son los códices más antiguos. Sí, usted dirá, esos son los códices más antiguos, pero estos códices tienen algunos errores y algunas fallas. Así por encima, mis estimados amigos y hermanos, quiero comentarles que el Códice Vaticano supuestamente fue encontrado en el Vaticano en el año 1521, o sea, en el siglo XVI. Supuestamente, hermanos, esto hay que tener cuidado con esto, hermanos. Ese es el Códice del Vaticano. Lo encontraron en el siglo XVI en el Vaticano y supuestamente data del siglo IV, hermano. Pero aquí voy a mostrar las imágenes de este códice, cómo nos muestran la línea de la letra capital, una letra inventada en la época medieval. Así es que
estos códices tal vez no sean tan antiguos como nos han dicho, y tal vez Satanás ha utilizado esta desinformación, esta mala información para engañar a todos los creyentes en Dios, trayéndoles este montón de traducciones falsas de unos códices dudosos que en verdad no sabemos de qué índole, de qué manos habrán salido estos códices, porque este es el Códice Vaticano. El Códice Vaticano. Aparte de los errores y de las herejías y doctrinas gnósticas que compenden en su conjunto de tratados, ahora quiero mostrarles a ustedes comparativamente con el texto mayoritario, y hacemos una comparación para que usted vea cómo este texto del Códice Vaticano anula muchos textos, cambia muchos textos, adultera muchos textos, tergiversa algunos textos donde habla de la divinidad de Jesús los omite, algunos textos donde dice que Jesús es Dios los anula, o los adultera, o los cambian, o los borran. Entonces hay que tener cuidado, hermano, con esta crítica textual y con las traducciones que salen de estos códices, tanto el Códice Sinaítico como el Códice Vaticano. Vamos a ir analizando, vamos a ir comparando y vamos a ir mirando para que abramos los ojos a esta cruel realidad. Satanás nos quiere engañar por medio de estas traducciones falsas, estas traducciones que cambian la verdad y anulan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Aquí voy a compartir con ustedes el primer texto, Juan 3:13. Ahí comparto dos versiones, la versión Biblia Textual 4, que viene de la traducción del Códice Vaticano y del Códice Sinaítico, y la revisión Reina Valera, que viene del texto mayoritario. Entonces mire allí la diferencia, porque nadie ha subido al cielo, excepto el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Así dice la Biblia Textual 4 y así se encuentra en el Códice Vaticano. Le han anulado la parte que dice que está en el cielo. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, afirmándonos la omnipresencia de nuestro Señor Jesucristo. Pero el texto Vaticano y el texto sinaítico, que es de donde vienen las nuevas traducciones modernas como la Biblia Textual 4, anulan algunos textos, cambian otros textos y anulan muchos otros textos para tratar de cambiar y anular la divinidad del Señor. Ahora, usted se preguntará, bueno, pero si son los códices más antiguos, entonces hay que confiar en ellos, ¿verdad? O sea, si fuera verdad que fueran los más antiguos, que fueran del siglo IV, tal vez. Pero también tenemos evidencia anterior al siglo IV, anterior a estos códices. Por ejemplo, tenemos la mención de Hipólito en su escrito contra Noeto, escribe acerca de Juan 3:13. Y esto es mucho antes, aproximadamente 2 siglos antes de que apareciera supuestamente el Códice Vaticano, que supuestamente es del siglo IV, aunque sabemos verdaderamente que es del siglo XVI, porque a nosotros no nos pueden engañar. Entonces hay evidencia anterior a los códices que nos muestra que los textos sí fueron mencionados anteriormente. En la patrística nos podemos dar cuenta, como usted lo puede ver allí. Entonces tenemos que este versículo de Juan 3:13 ha sido adulterado, ha sido cambiado a propósito para anular la divinidad del Señor, la omnipresencia del Señor Jesucristo. Ahora comparto con ustedes este siguiente texto de Juan 5:4, como usted lo puede ver allí.
en el texto mayoritario, como usted lo puede tener ahí, dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendiera al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Como usted puede verlo allí en la Biblia textual 4, aparece el versículo 4 vacío, sin nada. O sea, dándonos a entender que ese texto no existe, que el versículo 4 no es real. ¿Verdad? Pero es interesante poder notar que Tertuliano, en su libro sobre el bautismo en el capítulo 5, nos muestra una referencia a este texto y es de finales del siglo II. Así que es aproximadamente unos 150, 180 años esta cita más antigua que los supuestos manuscritos más antiguos. Acuérdense que el Códice Vaticano dicen que es del siglo IV aproximadamente, pero fue encontrado en el Vaticano en el siglo XVI, en el año 1521. Así que ya he demostrado, esas letricas grandes que tiene allí es letra capital, que es letra de la época medieval. O sea que ese texto no es tan antiguo como nos han dicho. Posiblemente ese texto no sea del siglo IV. ¿Por qué? Porque aquí tenemos pruebas contundentes de la patrística, de los escritos más antiguos a estos códices, y nos damos cuenta que sí existieron estos textos. Tertuliano escribió acerca de este texto en su libro sobre el bautismo en el capítulo 5, y el texto vaticano y el texto sinaítico anulan este texto porque contradicen las enseñanzas gnósticas. Espero que usted se dé cuenta de este error que están cometiendo estas traducciones modernas, y muchas personas hoy día optan por darle la credibilidad al 100% a estas versiones que están anulando textos, adulterando la palabra, cambiando textos, quitando textos, como usted puede ver allí. Y vamos a ver también otro ejemplo de cómo nos cambian, ¿verdad? Cómo este texto anula muchas verdades de la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a ver el final de Marcos. Allí lo tiene usted, estimado hermano y amigo, el final de Marcos, desde el capítulo 16. Desde el versículo 9 hasta el versículo 20 han sido anulados, han sido omitidos. O sea que quien dice, según este manuscrito, estos textos no son reales, 11 versículos quitados, 11 versículos omitidos por el texto vaticano y el texto sinaítico. Bueno, y usted dirá, no, pero es que ese es el Códice Vaticano, tiene el 100% de mi credibilidad porque es el códice más antiguo del siglo IV. Bueno, pues en el siglo II, aproximadamente entre el año 150 y 180 después de Cristo, un hombre llamado Ireneo de Lyon, discípulo de Policarpo de Esmirna, que a su vez Policarpo de Esmirna fue discípulo de Juan el apóstol. Ahora, siguiendo esta línea de enseñanza apostólica, Ireneo de Lyon seguía estas enseñanzas del apóstol Juan y escribe acerca del final de Marcos, del cual no se encuentra en el Códice Vaticano ni en el Códice Sinaítico, pero nos menciona el final del libro de Marcos, refutando así la mentira de estos códices, ¿verdad? Ahora, si usted se pone a analizar bien, Ireneo de Lyon en su libro Contra las herejías, allí nos muestra
el final de Marcos y nos habla acerca de la ascensión del Señor Jesús que se escribió en el final del capítulo 16 de Marcos, los cuales a su vez quieren ser anulados y omitidos por estos códices, tanto el Códice Vaticano como el Códice Sinaítico, trayéndonos estas malas versiones, estas versiones falsas, estas versiones adulteradas e inventadas por el mismo Satanás. Hermano, tenga cuidado, hermano. Tenga cuidado con estas nuevas traducciones que están quitando textos, omitiendo textos, anulando la divinidad del Señor y metiendo puras doctrinas gnósticas. Muchas gracias por mirar este video. Seguiremos compartiendo acerca de estas mentiras para que las personas abran los ojos, comprendan la realidad, vuelvan al texto original y no se dejen engañar por estas nuevas traducciones de Satanás. Esto fue una bomba bíblica. Boom, boom, boom. Shalom. Baruch Hashem Adonai. Suscríbete y comparte. Boom, boom, boom.